Hola, muy buenos días. Cordial saludo, mis queridos y amados hermanos. Hoy desde el aposento alto de la Iglesia Actos de Paz les deseamos un maravilloso y espectacular día. Deseando como todos los días que Dios nos bendiga, que ensanche nuestro territorio en influencia y liderazgo, que su mano poderosa esté sobre nuestra vida para que nos dé dirección, consuelo, paz, prosperidad, propósito, amor. Que conozcamos la voluntad de Dios en toda inteligencia y sabiduría espiritual, que tengamos un corazón conforme al corazón de Dios y que Dios mismo nos libre del mal para que nada más nos pase, para que nada más nos toque. Mis amados, estamos iniciando un nuevo mes y qué mejor de hablar del amor de nuestra vida, de la persona que más amamos, de esa persona maravillosa que nos acompaña y siempre está con nosotros. Claro, alguno pensará que es su esposo o su hijo, y claro, debemos amar a nuestros familiares, pero el amor de mi vida es Jesús, y de ese maravilloso ser quiero hablarte, de ese hombre especial, de ese Dios maravilloso. Todo esto en una sola persona, en la persona de Jesucristo. Y bueno, son muchas las cosas que hay que hablar de Él, y para empezar todo este tiempo lo vamos a hablar y vamos a estudiar de nuestro amado Jesús en medio del Evangelio de Juan, por medio del Evangelio de San Juan. Y vamos a ir en orden. El capítulo 1 nos dice que al principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él está la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Es bien especial como arranca esta historia porque, y aquí Juan, el discípulo amado de Jesús, no solamente nos habla de lo importante que es Jesús, sino que desde el principio era Jesús. Desde siempre estuvo Jesús con Dios. Y claro, esto es algo difícil de entender en nuestra cosmovisión, en la forma de pensar. ¿Cómo podemos entender que realmente es un solo Dios en tres personas diferentes? En la persona de Dios Padre, en la persona de Dios Hijo y en la persona de Dios Espíritu Santo. O sea, en la persona de Dios Padre, de Elohim, de Yahvé, Jehová, como lo traducen otras personas, el Señor, nuestro gran Dios, Adonai, el Señor. Pero también como esto, Jesucristo, es Emmanuel, Dios con nosotros. Como Jesús es el Salvador, Yeshua Amachía, nuestro Jesús Salvador. Y cómo está también otra persona que es el Espíritu Santo, el Consolador, el que nos guía a la verdad. Esto es bien especial y bien importante. Él es el Ruhá de Dios, el Espíritu. Y cuando hablamos de estas tres cosas, claro, a nosotros a veces eso nos cuesta entender que puedan ser tres personas diferentes, pero que son uno solo. Hay muchas semejanzas que tratamos de hacer, como en el tema de los seres humanos, nosotros también somos tripartitos. Tenemos espíritu, tenemos alma y tenemos cuerpo. Claro, lo vemos como un todo porque en nosotros está todo, pero, pero ellos son atemporales, o sea, ellos están en todas partes, es omnisciente, omnipresente, Dios es todo. Sí, es difícil de entender. Hay otra imagen que trata de entender esto en la forma de que Dios en unos momentos es sólido, como el hielo. Entonces podríamos decir que es Jesús, que en un momento es agua, entonces que es agua líquida y que ese sería el Espíritu Santo o Dios, y que cuando se evapora es Dios. O el Espíritu Santo, y tratan de semejarlo a esto, pero queda muy corto. La verdad no es una semejanza real porque aquí es un mismo elemento en tres estados diferentes. Ellos son un solo elemento y son el mismo siempre,
en tres estados diferentes. No sé si me hago entender, pero sé que es complejo, no es muy sencillo de entender este tema, pero hazlo por fe. Por medio de la fe entendemos que Dios está en el cielo, que Dios es nuestro gran Padre Celestial, Adonai el Señor, que Jesucristo mora en nuestro corazón y en nuestra vida y que Él trae salvación a nosotros, y que una vez que somos salvos también somos llenos del Espíritu Santo y tenemos al Espíritu Santo, porque la misma palabra dice: ¿acaso no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Al principio era el Verbo, Jesús, y el Verbo era con Dios. O sea, Jesús estaba con Dios y Jesús era Dios. Y a mí me encanta como dice esto, porque todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Mis amados, Jesús no aparece en la historia. Jesucristo, nuestro amado Señor y Salvador Emmanuel, Yeshua Mashiach, ya estaba desde el principio. Ya era Dios y estaba con Dios. El principio de la eternidad, pues en la eternidad no hay principio ni fin. Difícil entender esto, pero lo podemos entender y comprender o tratar de asimilarlo por medio de la fe. Y aquí Juan nos dice: ten fe para que mires que desde siempre Jesús ha estado con Dios y Jesús es Dios. Mis amados, solo quería dejarles esta pequeña reflexión el día de hoy. Vamos a estudiar acerca, durante todo este mes y tal vez más tiempo, de Jesucristo, de cómo Él, a través de los evangelios, se muestra y es nuestro gran Señor y Salvador. Mis amados, un abrazo, bendiciones. Desde el aposento alto de la Iglesia Actos de Paz les deseamos un maravilloso, espectacular día. Les habló su pastor Carlos Salazar. Dios los bendiga. Un abrazo, bendiciones.